Pues qué gusto volver a verles, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, continuamos edificándonos con la palabra de Dios. Sabemos que pues Dios nos lleva cada día en aumento, que su palabra cada día se va iluminando a nosotros, a nuestra vida, para que nuestra vida irradie esa luz que la palabra nos da, esa vida que la palabra ha transmitido a nosotros. Y bueno, hoy quiero hablarte acerca de cómo nosotros, como hijos de Dios, llegamos a ser ciudadanos del reino. Recordemos que gracias a la obra de Jesucristo, cada uno de nosotros hemos sido o pertenecemos a una ciudadanía celestial. Y durante estas semanas hemos estado hablando de ser una generación consciente de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes. Somos ciudadanos del reino, si es cierto, ya lo somos, pero las generaciones que presentes y futuras necesitan ser conscientes de la obra de Cristo en nuestras vidas. No podemos bajar la guardia en ese aspecto. También necesitamos saber que hemos recibido una riqueza de su gracia, una riqueza celestial. Nosotros como hijos de Dios realmente somos portadores de una riqueza tremenda. La Escritura dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es Cristo. Nosotros somos vasos de barro, pero que contenemos un tesoro, y eso nos hace valiosos para Dios, pero también nos hace poderosos y efectivos para el reino de los cielos. Y bueno, también hablábamos de que somos sal de esta tierra y somos luz de este mundo. Entonces, como sal y luz del mundo, nosotros debemos de entender que hemos sido posicionados dentro de un reino. Y bueno, cuando hablamos del reino de Dios, necesitamos entender que el reino de Dios fue establecido por Cristo, pero que ahora es nuestra responsabilidad como hijos entendidos el poderlo entender, el poderlo dimensionar y poder extender ese reino, porque no solamente ese reino nos fue dado, o perteneció al reino solamente para estar ahí, lo decía hace unas semanas, para existir, no, sino que todo lo que Dios hizo en favor de nosotros tiene un propósito, y todo gira en torno a su propósito eterno, o al propósito eterno de Él. Y bueno, decíamos, el reino de Dios fue establecido a través de la obra consumada de Jesucristo. La Escritura dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y sé que a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿O eso qué? Si yo me sigo viendo aquí. Pero necesitamos entender que esto es desde una dimensión espiritual. Espiritualmente, cada uno de nosotros, cuando Cristo no había llegado a nuestra vida, cada uno de nosotros solamente éramos, como dice la Escritura, almas vivientes, creación de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nosotros pasamos de ser solamente almas vivientes a ser espíritus vivificados. Y no solamente ya ser creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es algo que nosotros debemos de dimensionar, es algo que nosotros necesitamos entender. Si nosotros no lo dimensionamos, vamos a seguir viviendo como simples almas vivientes. Y eso es algo triste dentro de los hijos de Dios, que muchos hijos de Dios siguen viviendo como simples almas vivientes. ¿Cómo se guía o cómo se conduce un alma viviente? Por sus emociones. Seguimos siendo gente emocional, pero cuando nosotros entendemos que somos espíritus vivificados, entonces entramos en un orden correcto, donde el espíritu de Dios que está en el espíritu del hombre, que está unido, que tiene comunión con el hombre, empieza a gobernar el alma viviente y
su cuerpo empieza a tener una expresión gloriosa de Dios. A eso fuimos llamados nosotros. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esta porción de la Escritura nos está diciendo que le demos gracias, o que dándole gracias al Padre que nos hizo aptos. En tu condición de alma viviente tú no eras apto para participar de la herencia de los santos en luz, pero ahora en Cristo tú eres apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué es que eres apto? Porque ahora no solamente eres un alma viviente, sino ahora posees un espíritu vivificado. Ahora el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu y por lo tanto tú eres apto. ¿Por qué? Porque puedes tener esa comunión con Dios, puedes escuchar la voz de Dios, puedes sentir y puedes ser guiado por Dios. Y la Escritura dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros hemos sido trasladados a su reino, a su gobierno. Pero necesitamos entender, cuando hablamos de reino y gobierno, no estamos hablando de que tú reines y tú gobiernes, sino estamos hablando del reino y el gobierno de Él sobre nuestras propias vidas. Cuando nosotros entendemos esta parte, nuestra vida va a cambiar totalmente. Y muchas veces, te lo voy a decir, muchas veces te vas a frustrar. Porque muchas veces la voluntad del Padre para ti no es la voluntad tuya para muchas cosas. Por mucho tiempo no se llegó a dimensionar lo que era el reino de Dios y se malentendió y se pensaba que el reino de Dios era que cada uno de nosotros hiciéramos y ejerciéramos nuestra voluntad aquí en la tierra y pedíamos a Dios que se hiciera nuestra voluntad como si Él estuviera al servicio nuestro. Pero nosotros tenemos que entender, nosotros estamos al servicio de Él. Amén. Dile a tu lado, yo estoy al servicio de Dios. Yo estoy al servicio de Dios. No Él al servicio mío. Sí, no Él al servicio mío. Y eso cambia y muchas veces te va a frustrar en tu vida. ¿Por qué? Porque tú le dices, Dios, dame un carro, Dios, dame una casa, Dios, dame esto, Dios. Y le empiezas a sacar la lista a Dios, ¿no? Y Dios dice, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual tú quieres esto? Acuérdate que la Escritura dice que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Pero dice que cuando pedimos ¿para qué? Mal, dice, para nuestros deleites. Entonces, no se trata de que tú pidas para tus deleites. Se trata de que todo lo que tú hagas esté sujeto al gobierno de Dios y todo lo que tú hagas esté sujeto al propósito eterno. Si algo de lo que tú estás haciendo está dentro del propósito eterno, nuevamente, sencillo, el propósito eterno es darlo a conocer a Él. Si a través de eso que tú haces o eso que tú pides vas a poder dar a conocer a Dios, pide y se te va a dar. Así es. Pero si tú estás pidiendo solamente para tus deleites, créeme que te vas a frustrar. Hay mucha gente frustrada, pues es que Dios no me concede esto, y es que Dios... Todo debe estar dentro de su propósito eterno. Nosotros necesitamos saber que el Espíritu Santo es el que nos ilumina y es el que nos capacita. Nosotros lo que hacemos no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces pensamos o a veces nos engañamos que es que esto que hice, yo lo hice por mis propias fuerzas. Alguien dijo alguna vez, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? ¿Inteligencia? ¿De quién proviene? Dios. ¿Sabiduría? ¿De quién proviene? Dios. ¿Sí? ¿Recursos de quién provienen? De Dios, claro que sí, sí implica un esfuerzo, claro que sí, implica ser responsable, diligente, entendido, claro que sí, eso es cierto, pero todo lo que nosotros tenemos proviene de nuestro Dios.
lleva a Dios? A que nosotros podamos tener una renovación en nuestro entendimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Si es cierto, si como alma viviente lograste muchas cosas, imagínate todo lo que tú puedes lograr dentro del propósito eterno, todo lo que tú puedes lograr siendo un espíritu vivificado. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento es nuestra responsabilidad. Nosotros necesitamos ser diligentes, porque ser diligente nos permite alcanzar una madurez en Cristo, para que nosotros podamos ser hijos maduros. Realmente este mundo está ungido de hijos maduros. Hay muchos hijos de Dios, pero necesitamos hijos maduros, hijos entendidos, hijos que realmente estén expresando la grandeza del reino, que no nos sigamos conduciendo como simples almas vivientes. No somos almas vivientes, somos espíritus vivificados. Dile a tu lado, eres un espíritu vivificado. La carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cita de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No podemos seguir imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Nuevamente, nosotros somos espíritus que están unidos al Espíritu de Dios. Por lo tanto, no podemos seguir imitando las conductas de este mundo. Sé que muchas veces el contacto con la gente pues nos hace empatizar con ellos, pero nosotros debemos entender que nosotros estamos en esta tierra por causa a un propósito, y nos debemos a un propósito, y fuimos trasladados a su reino, a su gobierno. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos está sujeto al gobierno de Dios. Y siendo sinceros, muchas veces todo aquello a lo que el mundo nos lleva es contrario a la voluntad de Dios, es contrario al gobierno de Dios. Por eso la Escritura nos dice: no imiten las costumbres, no imiten las conductas de este mundo. El establecimiento del reino de los cielos por Jesucristo nos faculta, nos empodera como hijos de Dios para poder ser una expresión celestial aquí en la tierra. Necesitamos caminar de acuerdo a esa voluntad de Dios. La Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 19, cita de la siguiente manera: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que espera la creación? La manifestación de los hijos. La manifestación de los hijos de Dios. Fíjate lo que dice, nuevamente te lo voy a repetir, dice: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Muchas veces cuando nosotros conocemos de la Escritura, y no está mal, está bien, cuando nosotros conocemos de la Escritura, lo primero que hacemos, le pegamos al coche un pececito, nos colgamos un dije de un pececito, o te pones una playera de un pececito. Está bien, perfecto. Pero ¿qué es lo que espera la creación? Dice que el momento en que se manifieste claramente, o sea, no por fuera, sino que se manifieste desde dentro que eres hijo de Dios. ¿Cómo se manifiesta desde dentro que eres hijo de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Pues ya no eres una persona, o sea, sigues teniendo alma, pero ya no es una persona que se gobierna por el alma, por las emociones, sino que eres una persona que vive con sabiduría. Recordemos que, lo hemos dicho muchas veces, la única fuente de sabiduría es la palabra, la Escritura, es Dios. Entonces, una persona que se conduce con sabiduría es una persona que por encima de lo que siente, por encima de aquello que esté pasando, sabe quién es entendido de quién es, y se conduce como quien es Él. ¿Cómo es que nosotros
nosotros como hijos de Dios expresamos el gobierno de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser personas gobernables, personas que nos dejemos guiar por la voluntad de Dios. Aquí Romanos nos lo dijo, lo leímos hace un momento. La voluntad de Dios nos permite entender lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Aquí la cosa es que no vas a entender ni conocer lo que es bueno, agradable y perfecto desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de ¿quién? De Dios, el Padre. De Él. Y créeme que desde la perspectiva de Dios, tu perspectiva es totalmente distinta a la de Dios. Así es. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, que es como si te echaran limón en la llaga. Cuando Dios dice perdonen, desde tu perspectiva tú dices, ¿por qué? Si yo no fui el que hice nada, si a mí me lo hicieron, ¿por qué tengo que perdonar yo? Pero ¿sabes por qué desde la perspectiva divina eso es correcto? Porque el que recibe la sanidad eres tú. Así es. Porque el que descansa eres tú. Porque el que deja de sufrir eres tú. Por eso es que muchas veces no nos va a cuadrar, pero realmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como hijos de Dios, manifestamos el reino? Necesitamos recordar que el reino es gobierno, pero ¿el gobierno de quién? Del Padre sobre la vida de sus hijos. Entonces, ¿cómo empezamos a expresar el gobierno? Bueno, cimentando a la familia en Cristo, que la familia esté cimentada en Cristo, transmitiendo la paz de Dios, siendo entendidos en lo que Dios ha hecho en nosotros, dando palabras de aliento a aquellas personas que necesitan conocer la voluntad de Dios, compartiendo la buena nueva, ayudando al prójimo de acuerdo a nuestras posibilidades y administrando correctamente cada recurso que el Padre ha puesto en nuestras manos. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos, te lo he dicho, sea intelecto, sea bienes materiales, sea vehículos, todo lo que Dios ha puesto en tus manos tiene que mostrar o tienes que mostrar una correcta administración. Tu vehículo, cuando una persona administra correctamente el recurso que Dios le ha dado a un vehículo, ¿qué hace con ese vehículo? Honra a Dios. Una casa, honras a Dios. Entonces, todo lo que nosotros poseemos ha sido dado para que sea una expresión de la grandeza de Dios, pero que le honre a Él con todo lo que nosotros tenemos. Estas características son características de hijos maduros. Nuevamente te recuerdo, reino tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestras vidas. Tenemos en la Escritura un claro ejemplo de alguien con entendimiento de gobierno. Y todos hemos escuchado, lo hemos mencionado muchas veces acerca del centurión. La Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 10, cita de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y podemos ver en esta porción de la Escritura cómo Jesús se maravilló de las palabras que decía esta persona. Jesús no se maravilló de que dijo: no soy digno de que entres a mi casa. O sea, realmente a Jesús eso no le maravilló, sino lo que le maravilló es la fe que él tenía. Lo que le maravilló a Jesús es que el centurión reconoció la autoridad de Jesús. Le dijo:
Señor, ni siquiera necesitas ir. O sea, yo reconozco el poder que tú tienes, yo reconozco la autoridad que tú tienes, que ni siquiera necesitas ir a mi casa. Lo único que tú necesitas es declarar la palabra y mi siervo será sanado. El centurión realmente reconocía y sabía que Jesús era una persona con autoridad. Reconocía la autoridad de Dios y se sujetó a la autoridad de Él. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros, o sea, sí es cierto, nosotros podemos decir, es que Dios lo es todo, es que Dios es grande, es que Dios es el único, pero realmente una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Entonces, que nuestro hacer demuestre nuestro creer, lo que nosotros creemos. Él dijo, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. El centurión conocía la autoridad porque él era un hombre, dice, yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Estoy sujeto a una autoridad y si esa autoridad me pide hacer algo, yo lo hago. Pero como yo soy una persona que me sujeto a mi autoridad, también los que están bajo mi autoridad se sujetan a la autoridad que yo tengo. Dijo, estoy sujeto a autoridad, rindo cuentas a una autoridad, soy gobernado por una autoridad superior. En este caso, ¿quién era su autoridad? ¿Quién era su autoridad, ese centurión? El César. ¿Sí? Entonces él tenía una autoridad que estaba por encima de él y él tenía que cumplir la voluntad de esa autoridad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una autoridad que está por encima de cualquier autoridad, que es la autoridad de Dios. La pregunta es, ¿y sí? Amén. ¿Sí es cierto? O sea, realmente sí vemos a Dios como nuestra autoridad y caminamos de acuerdo a su autoridad por encima de nuestro sentido, de lo que nosotros queremos. Este centurión entendía o dimensionaba el poder de estar sujeto a una autoridad. Créeme que cuando tú te sujetas a una autoridad, esa misma autoridad te empodera a ti, esa misma autoridad te faculta, pero también aquellos que están bajo la autoridad tuya pueden sujetarse porque ven que tú eres una persona sujeta. Por eso cuando esa porción de la escritura que dice mujeres estén sujetas a sus maridos, realmente se ha sacado de contexto porque ahí le cortan. Pero dice así como el marido está sujeto a Cristo. Una mujer se sujeta voluntariamente y muy contenta a un marido que está sujeto a Cristo. Porque si está sujeto a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? La voluntad de Dios. ¿Y en algún momento la va a agraviar? No. ¿En algún momento va a tener problemas? No los va a tener. Pero, y cuando los hijos ven que el matrimonio están sujetos unos a otros, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces necesitamos entender, estar sujeto a una autoridad, a la autoridad de Dios, nos permite tener autoridad. Dependiendo de la autoridad a la cual me sujeto, será el peso de autoridad y respaldo delegado hacia mi persona. Entonces necesitamos entender el peso de autoridad que tenemos cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios. Una persona sujeta a la voluntad de Dios tiene la facultad de expresar gobierno. Y cuando hablo de gobierno estoy hablando de todas las áreas de tu vida. ¿Sí? En todas las áreas que tú tocas, tienes, así como el centurión, puedes decir, haz esto, ve esto. ¿Por qué? Porque eres una persona que se sabe sujetar a la autoridad de Dios. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender o tener una mentalidad de reino, de gobierno, pero antes ser gobernados por Dios. Para un hijo de Dios la prioridad es estar sujeto al reino. A muchos no nos gusta, a la mayoría no les gusta, pero ¿cómo? Es que y podemos poner miles de pretextos, pero realmente lo que más nos conviene es estar sujetos a esa autoridad de Dios. Mateo 6:33
Dice así: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, la Escritura nos está diciendo que lo más importante es que nosotros reconozcamos a Dios como único Rey. Dice, y que hagamos todo lo que Él nos pide, y en su momento Dios nos dará todo aquello que nosotros necesitamos. Todo aquello que tú necesitas para el propósito de Dios, Dios te lo va a dar en su momento. Todo, porque en el propósito eterno todo está presupuestado. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe aquellas cosas que son necesarias para que tú puedas extender el reino de Dios, y por lo tanto en su momento Él lo va a poner en tus manos. ¿Y esto qué hace? Que nosotros tengamos una identidad correcta como hijos de Dios, pero también que nosotros tengamos autoridad, porque en su momento Dios nos va dando todo aquello que nosotros necesitamos. Jesús comparó el reino primeramente como una semilla. Marcos 4, 26 al 29 dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces la Escritura dice que el reino es como una semilla que da fruto. Aquel que está sujeto al reino de Dios es inevitable que en su tiempo dé fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino llega primero como una semilla, es implantado en nuestra vida como una semilla. El reino fue implantado en la vida de los hombres como una semilla en el espíritu del hombre, pero cuando el alma del hombre pone todas las condiciones necesarias para que esta semilla pueda mostrar su grandeza, créeme que en su tiempo se va a estar cosechando. Por eso necesitamos ser gobernables por Dios. También la Escritura habla acerca del reino como una semilla de mostaza. Marcos 4, versículo 30 al 32 dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios es como una semilla en nuestra vida. Llega a nuestra vida como una semilla, pero que tiene la capacidad de extenderse de tal manera que da cobijo a todos aquellos que lo necesitan. Y esto es por el poder que hay en la semilla, por el poder que Dios ha depositado dentro de nosotros, por ese tesoro que está escondido dentro de nosotros. Pero la idea del tesoro no es que esté escondido, sino que ese tesoro brote, que ese tesoro salga, que ese tesoro se exprese para que pueda impartir vida a todos aquellos que están en su entorno. También la Escritura habla del reino como un tesoro escondido. Realmente el reino es un tesoro escondido. El mundo no lo puede ver. Al mundo le parece algo aburrido, pero realmente el reino es un tesoro escondido. Mateo 13:44 dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El que descubre el tesoro deja todo por abrazar el tesoro que es el reino
de Dios. Cuando dice que aquel, dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, está hablando de que deja todo lo que vivió en el pasado, ¿sí? Y sobre todo estoy hablando de aquellas cosas que están fuera del diseño. Dice, y ahora abraza, compra ese campo, compra ese tesoro, lo atesora, lo hace suyo y lo empieza a experimentar. Nosotros necesitamos experimentar ese tesoro. No podemos estar como que abrazando el mundo por un lado y por otro lado queriendo abrazar este tesoro. O es el tesoro que es el reino, o es el mundo. Porque si tú estás en dos corazones, Jesús lo dijo, nadie puede servir a dos amos. Porque en algún momento, dice, va a quedar mal con uno. Entonces no podemos estar en dos corazones. También el reino fue comparado. El reino de los cielos tiene que ver con administración. Fue comparado con un administrador. Y lo podemos ver eso en Mateo 25, capítulo 14 al 15, que dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando compara con un administrador, cuando Jesucristo vino y estableció su reino aquí en la tierra, dice la Escritura que Él dio dones a los hombres, ¿sí? Dio talentos, dio habilidades. ¿Para qué? Para que pudiéramos administrar su gobierno aquí en la tierra. Nadie de los que estamos aquí y nadie de aquellos que pertenecen al reino de los cielos puede decir: es que yo no tengo dones, yo no tengo talentos, yo no tengo habilidades. Dios nos ha dado a todos dones, talentos y habilidades. ¿Para qué nos las dio? Porque si tú has leído esta parábola de los talentos, vemos que al que le dio un talento lo escondió, lo enterró, porque tuvo miedo. Pero realmente los talentos que Dios nos ha dado, los dones, es para que nosotros los administremos. El problema es que muchas veces nosotros estamos viendo los dones que tiene otra persona y empezamos a decir: es que yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como sutano, yo quisiera ser como mengano. Pero tenemos que aprender a echar mano de lo que nosotros tenemos. Si tú te pasas la vida o desperdicias tu vida viendo lo que otros tienen y lo que tú no tienes, nunca vas a descubrir lo que realmente tú tienes como persona, lo que Dios te ha dado a ti. Entonces tenemos que dejar de estar viendo lo que otros tienen y enfocarnos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Imagínate que yo le dijera a Dios: es que a mí, mira, me dejaste un puro hueso. Sí te das cuenta, y que toda mi vida ha sido así, y que toda mi vida estuviera batallando con eso, ¿no? O lo contrario, otro que dice: a mí me pasaste, ¿por qué no le diste a Carlos lo que te pasaste conmigo? Pues no es así. Trabaja con lo que tú tienes, haz con lo que tú tienes. Tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cada hijo de Dios debe entender que todo recurso que ha sido puesto en nuestras manos es para el avance del reino. Nosotros somos solamente administradores del reino de los cielos y debemos rendir cuentas por él. De todo lo que tú has recibido, en su momento vas a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con la inteligencia? ¿Qué hiciste con la sabiduría? ¿Qué hiciste con los recursos? ¿Qué hiciste con todo lo que yo puse en tus manos? El reino tiene que ver con el señorío de Cristo. Cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando con el gobierno de Cristo sobre la vida de cada uno de nosotros. La Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 2:20, cita así: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo esta porción de la historia dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. También el reino de Dios tiene que ver con el incremento de Cristo. Y voy a usar la misma porción de la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Dice, ahora quien vive es Cristo, el incremento de Cristo en mi ser, que Él sea el que gobierna mi ser. Cuando Él es el que gobierna mi ser, ¿qué puede salir mal? No hay que pueda salir mal. Entonces necesitamos entender esto. Mi participación como hijo de Dios es rendirme a la acción del Espíritu de Dios en todos los asuntos de la vida. Esa es nuestra participación, que nosotros nos rindamos al gobierno de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Créeme que cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, podemos experimentar realmente lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Todos sabemos que en Dios hay perfección y que Él nos ha llamado a participar de la perfección por la acción de su Espíritu. Dejemos que lo perfecto nos guíe para ser una expresión gloriosa de Él. Necesitamos que lo perfecto nos guíe. Necesitamos que Dios nos gobierne para que podamos ser una expresión perfecta. Cada día estamos siendo perfeccionados. Cada día Dios va añadiendo aquellas cosas a nuestra vida, pero también cada día nos va mostrando aquellas cosas que hay que hacer de lado, que no tienen nada que ver con su reino, con su gobierno, o que están fuera de la voluntad de Él. Cada día que tú te rindes a Él, cada día que tú te sujetas a su voluntad, Dios está perfeccionando tu vida para ser una expresión gloriosa de la voluntad de Él. Reino tiene que ver con poder y autoridad, que es el resultado de una sujeción inteligente a la voluntad de Dios, de una sujeción inteligente y voluntaria a la voluntad de Dios. Muchas veces gente intentando que nosotros vivamos en la voluntad de Dios nos condena o nos quiere mandar al infierno, pero Dios no pretende eso. Lo que Dios pretende es que tú entiendas, que tú seas sabio en tus decisiones y que vivas de acuerdo a esas decisiones. Sé que a veces es fuerte conocer esto, pero es peor vivir en ignorancia, es peor vivir errando al blanco, teniendo todos los recursos de nuestro lado para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y agradar a nuestro Dios y darle gloria y honra en nuestra estadía por esta tierra, porque nuestra estadía por esta tierra es solamente un momento, es un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, o es como la neblina. Necesitamos ser entendidos. Este tiempo es el tiempo en el que Dios nos ha colocado en esta tierra para que nosotros expresemos su reino, su gobierno sobre nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias porque sabemos que tú nos has facultado para pertenecer o ser ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquello que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo a tu voluntad ya ha sido dado a nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia que ha sido puesta en nosotros. Permítenos caminar y entender, dimensionar todo aquello a lo que tú nos has llamado para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y sujetos a tu gobierno. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.